Bien, buenos días, buenas tardes, ¿ya? A cada una y a cada uno de los que están presentes, conectados por la magia del Zoom, ¿cierto? Desde nuestros lugares de trabajo o lugares de descanso. Doy las gracias, primero que todo, por estar acá, para poder seguir adelante, ¿cierto? Con estos cursos que se realizan como cada día viernes, ¿cierto? Para cada uno y cada una de ustedes. Bueno, primero pasar a las explicaciones antes incluso de darles mi saludo, ¿ya? La chica que estaba encargada de la charla sobre mujeres y Biblia, ¿cierto? Se encuentra lamentablemente un poco delicadita de salud, está enferma. Así es que, bueno, ella manda saludos evidentemente a cada uno y a cada uno y por esa misma razón tampoco hoy día, bueno, hoy día no va a estar ella y tampoco está la persona que está a cargo de la presentación. Parece que el otoño en el hemisferio norte se encuentra hace bastante frío, parece, porque hay mucha gente que se encuentra resfriadita, ¿cierto? Que está enfermita, le mandamos un saludo por lo demás, ¿cierto? Y por instancia de Mario, ¿cierto? Y por las personas que están a cargo de esta serie de charlas, se me solicitó realizar este encuentro. Ya me presento, yo me llamo Luciano Troncoso, algunos ya me conocen porque he estado de anfitrión, ¿cierto? En otros contextos de charlas, ¿cierto? De presentaciones, como la de Rodolfo, la que tiene que ver con la primera relacionada con la filosofía de Rodolfo Kusch, ¿cierto? Eh, pero esta vez, ahora me toca a mí presentar temas. Soy chileno, la magia del Zoom, como dije hace un momento, ¿cierto? Me permite estar acá en mi país, ¿cierto? Bien al sur, ¿ya? Soy licenciado en ciencias religiosas, estudios eclesiásticos, y además soy bachiller canónico en teología, y además estamos cursando, ¿cierto? Estoy cursando la maestría en teología latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Eh, Casado, un hijo, ¿cierto? Y muy apasionado por el tema de la teología, especialmente temas que refieren, por ejemplo, al tema bíblico, al tema de teología latinoamericana, filosofía latinoamericana, etcétera. Bueno, el día de hoy ya vamos a hacer una especie de paréntesis, ¿ya? Un paréntesis que tiene básicamente que ver, no tanto, ¿ya? A ver, seguimos acá. Yo no sé si hay alguna voluntario o voluntario que pueda ayudarme para dejarlo como coanfitrión y así me puedo ayudar a ayudar a entrar a las personas que se encuentran ingresando, valga la redundancia, ¿cierto? A la sesión. No sé si hay alguien, alguno por aquí que me pueda... ¿Perdón? Creo que alguien dijo algo y yo lamentablemente no lo escuché. Si gustas, yo te apoyo, Luciano. Soy la Luciano, ¿cuál maestra es su Gaby Ríos. nombre? Gaby. Gaby, ya Gaby, yo te voy a colocar aquí, ya, te voy a colocar como coanfitriona, Ujú. ya, ya. Estás como coanfitriona, así es que van a ir apareciendo en la sala de espera para que tú también puedas ayudarme a que puedan ingresar y así haga con más agilidad, digámoslo así, este momento, este Sí, claro. encuentro. Muchas gracias por lo demás. Eh, Obviamente voy a hablar lentito porque ustedes saben que los chilenos tenemos una tendencia a hablar un poco rápido, pero 5 de octubre les voy a dar así una como que se llama, vamos a poder hablar este tema. Yo le estaba contando lo siguiente. ya sabes. Hoy ¡Ay, día sí está la sorpresa, ¿verdad? ¡Ah, eh, nos dio hay feliz! No se escucha. ¿Sabes qué? Es que entró alguien con mucho ruido y desactivé, pero si quieres, Luciano, activar tu micro, por favor. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Muchas Ujú. gracias. Gracias Gracias. por avisar. Lo que decía era lo siguiente. Hoy día vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Hoy día no nos vamos a abocar directamente al tema de Biblia y mujer, pero sí
es importante que lo que vamos a ver hoy sí tiene que ver con un tema muy amplio en donde también podríamos decir que el tema de la mujer está presente y que tiene que ver con la relación entre Sagrada Escritura y cultura. Y la cultura, evidentemente, está influenciando los intercambios, las interacciones sociales, las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de relacionarse, evidentemente involucrando también el tema de la mujer. Y esos intercambios culturales y esas expresiones culturales siempre van a ir eh, entregando maneras de entender la Sagrada Escritura que van a catalizar y que se van a cristalizar finalmente en, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de traducir la Biblia. Traducir la Biblia, desde ya les comento, no es fácil. Y de hecho vamos a hablar de un ejemplo muy importante que ocurrió hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, de hecho, ¿ya? Traducir no es simplemente cambiar palabras de una lengua a otra. Si fuese así, sería el ejercicio más simple de la vida, pero no es así, porque no solamente hay que traducir palabras, hay que traducir expresiones, hay que traducir formas culturales, geográficas, religiosas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Sagrada Escritura, la Biblia, no se escapa de eso. Así es que el día de hoy, así como a modo de paréntesis, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de una de las traducciones más importantes para el mundo cristiano, porque implica todo eso, ¿ya? Implica traducir no solamente palabras, no solamente frases, no solamente oraciones completas, implica traducir una cultura completa. Pero esa traducción cultural que se cristaliza, que aparece finalmente en este texto que vamos a ver el día de hoy, va a determinar formas novedosas, formas nuevas de poder entender el mensaje de la revelación que aparece en la Sagrada Escritura. Y en el ámbito cristiano, sobre todo, va a tener una importancia fundamental. Y yo me refiero a esta traducción que se llama la traducción de los 70. Ahí dice 72. Después les voy a explicar por qué 72 y no 70, pero es la famosa traducción de los 70, también conocida como Septuaginta o Septuaginta, si usted le quiere pronunciar de esa manera, es lo mismo, da igual. Esta traducción ya es fundamental para el mundo cristiano, pero no nos adelantemos todavía, ¿ya? Y vayamos a ciertos elementos interesantes que nos van a ir dando luz, ¿ya? A lo que acabo de decir a continuación. Yo, evidentemente, como se me pidió hace horas, ¿cierto? El tema de la charla, de esta conversación, eh, obviamente no alcancé a pedirles, ya que si alguien tuviese una Biblia. Yo no sé si alguien tiene una Biblia a mano o la tiene en el computador, porque obviamente la modernidad, ¿cierto? Permite ya establecer, ¿cierto? Esa posibilidad, esto de Biblia digital. ¿Hay alguien que tenga una Biblia que me pueda ayudar, ¿cierto? Para hacerlo un poco también más dinámico esto. Si alguien tiene una Biblia, primero, evidentemente, si alguien tiene una Biblia a mano, si no la tiene, no importa, no hay problema. Pero yo les quiero pedir, al menos, ¿ya? Que una persona me busque, ahí hay 4 citas, pero por razón de tiempo vamos a trabajar solamente con una, que es quizás la más interesante, porque tiene un cambio pequeño, pero fundamental. Yo le quiero pedir que alguien me busque en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 3, ¿ya? Y también le voy a pedir que otra persona me ubique el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Si quieren, puedan anotar el otro, ya, para que lo puedan ver en otro momento.
Pero yo les quiero pedir que al menos una persona me busque Marcos 1:3 y otra persona me busque Isaías 43. Si alguien lo encontró, si alguien lo tiene, puede levantar la manito y podemos hacer lectura. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguno, alguna? Puede buscarlo en el computador, no hay ningún problema. No es necesario que esté el librito, me refiero al texto. Norma, Norma, ¿cuál buscaste? Hola, tengo Marcos 1:3, creo. Muy bien. Te quiero pedir que lo leas eh, con harto énfasis, ¿cierto? Enfatizando sobre todo el tema de los signos de puntuación. Yo les voy a decir por qué. Así que te quiero pedir que lo Ok. leas. Ujú. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Muy bien. Excelente. Gracias, Norma. ¿Alguien más ahora tiene Isaías? ¿Escucharon todos? ¿Cierto? Es un texto clásico. Sobre todo la última parte. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿Ya? Ahora alguien que tenga Isaías 43. ¿Alguno, alguna? Tun, turun, tun, tun, tun. Si quieren, lo puedo ayudar yo. Si es que no habría problemas. ¿Alguno, alguna ya lo encontró? La magia de la internet nos permite poder encontrarla en el mismo computador. Yo acá estoy buscando también. Aquí tengo mi texto. ¿Ya? Ya. Acá lo encontré. No sé si alguien lo encontró, si no lo paso a leer yo. Georgina. Georgina. Muy bien, Georgina. Compártenos y con la misma instrucción que le di a Norma, ¿cierto? Léenos, por favor, el texto. Una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Muy bien. Muchas gracias, Georgina. Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Encontraron algo extraño en esa cita y en la anterior? Podríamos leerla de nuevo, pero si alguien encontró algo, desde ya lo puede decir en este minuto, porque les voy a dar digámoslo así, les voy a dar un antecedente. Se supone que Marcos, el Evangelio de Marcos, está efectivamente citando Isaías 43, pero hay una diferencia. ¿Alguien notó la diferencia? ¿No? ¿No la notaron? ¿No? Si quieren, no sé si Norma tiene el texto, lo puede leer de nuevo. Sí, voz que clama Concéntrate. en el desierto. Ay, 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 ay. Ajá. Continúa. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Ya. ¿Y Georgina? Dice, una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Nos habla de Mm, prepararnos. sí. Pero se fijaron en el detalle. Hay un detalle muy importante, pero muy pequeño. Yo, ¿el camino? ¿Ya?
¿El camino? Claro, los dos hablan de un Claro, camino, los dos hablan de un camino. pero O quizás sí, que nos dice que en uno nos dice que un camino recto y en el otro no menciona que se tenga que ser recto. ya. Claro, ahí hay una variante de la traducción, pero yo los voy a ayudar. Si ustedes se fijan, en Marcos dice, una voz clama en el desierto, ¿cierto? Dos puntos. Preparen el camino del Señor. En Isaías dice algo parecido, pero muy a la vez distinto, porque dice, una voz, dos puntos. En el desierto preparen el camino del Señor. ¿Notaron la diferencia? En una dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. La tradición cristiana ha atribuido ese mensaje a la labor, digámoslo así, a la praxis profética de Juan el Bautista, porque él está en el desierto y sale desde ahí esa voz del desierto diciendo, preparen el camino del Señor, que en este caso es Jesús. En cambio, en Isaías dice una voz que puede ser la voz de Yahvé. En el desierto preparen el camino del Señor, es decir, el camino para la presencia de Dios se tiene que hacer en el desierto. Pregunta, ¿aquí hubo un error? Quizás alguien podría pensar que sí, porque si se fijan, si ustedes analizan después con más tranquilidad, ya los dos textos se van a dar cuenta que básicamente lo que cambió es la posición de los dos puntos. Porque en Marcos dice, una voz clama en el desierto, dos puntos. Preparen el camino del Señor. En la otra dice, una voz, dos puntos. En el desierto preparen el camino del Señor. Cambia el sentido. Pero aquí es donde viene lo simpático de esto. ¿Por qué el escritor, el redactor de Marcos, le cambió, entre comillas, la posición de los dos puntos? Pensemos que en esa época se escribía con dos puntos, es como un ejercicio de imaginación. ¿Por qué él cambió los dos puntos? Es Puede, porque, ¿sí? Dígame. puede ser por la interpretación del mismo autor y bajo su propio contexto cultural y tal vez también de comunicación verbal. Mm, es que sí, efectivamente hay un proceso de interpretación, pero ese proceso de interpretación, ¿ya? Viene, digámoslo así, desde otro lugar. Y ese lugar, por eso quería hacer este ejercicio breve, ¿ya? Ese lugar es el texto de la escritura. Porque recordemos, ¿cierto? Que sobre todo en Mateo, pero también en Marcos, se hacen citas, ¿cierto? Aparecen citas bíblicas que confirman, ¿cierto? Aparecen secciones de la Sagrada Escritura que confirman, ¿cierto? El carácter sagrado, mesiánico de la misión de Jesús. Pero hay diferencias con relación, por ejemplo, a la Biblia que nosotros conocemos como la Biblia hebrea, ¿ya? Que es básicamente la Tanaj, que significa la Torá, ¿cierto? La ley, los Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos, los otros escritos se le llama. Sí, hay un proceso de interpretación, pero ese proceso de interpretación finalmente decantó en otra cosa, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Esa, entre comillas, otra cosa es el texto de la Biblia hebrea, pero que se tradujo desde la lengua hebrea a la lengua griega. Vamos a explicar cómo se dio ese fenómeno, por qué se dio y cuáles fueron sus consecuencias.
Pero primero que todo, vamos a hablar del mito, porque el mito juega un papel muy importante. Entre ellos, el mito es lo que permite darle el nombre a la traducción griega de la Biblia hebrea, que nosotros conocemos como de los 70 o la Septuaginta. ¿Ya? Primera fuente importante de este relato mítico, ¿cierto? Es la carta de Aristeas. La carta de Aristeas, ¿ya? Es un texto extra bíblico o apócrifo, si usted le quiere decir de esa manera, del contexto judío, hebreo, ¿ya? Y que está datada aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, ¿ya? Mucho tiempo, ¿cierto? Y esa carta, ese escrito, refleja algo que sí fue verdad, que es la tremenda influencia de la cultura helénica, no voy a decir griega, sino helénica, porque quien expandió la mirada helénica, ¿cierto?, en prácticamente todo el mundo conocido fue no un ateniense, no un espartano, sino un macedonio llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno forjó uno de los imperios más grandes, ¿ya?, de la antigüedad. En cuanto a extensión, incluso más grande que el mismo Imperio Romano. El Imperio Romano fue enorme, pero sus consecuencias fueron más bien de orden cultural, de orden económico, de orden político. Pero territorialmente hablando y también culturalmente hablando, el Imperio helénico de Alejandro Magno y lo que después sucedió históricamente con la división entre los Ptolomeos, ¿cierto? Entre los Seleucos, etcétera, etcétera, eso marcó profundamente la cultura de prácticamente todo el Oriente Medio, además de Egipto, ¿ya? Y en Egipto, ¿ya? Había una enorme colonia judía. Dato de vital importancia. Cuando Jesús llegó a nuestra realidad, a nuestro mundo, a la historia humana, siglo primero, ¿cierto? Siglo primero después de Cristo, de todo el pueblo, de todo el mundo judío, 2/3 estaban fuera de Palestina. Y una de las colonias, ¿ya?, más importantes, ¿ya?, de judíos en el mundo era la colonia alejandrina. Alejandría y el Egipto de esa época, el Egipto de los que se conocen como la dinastía de los Ptolomeos, ese Egipto era un Egipto muy helenizado. Se hablaba el griego, se pensaba como griego, aunque evidentemente el mundo judío, ¿cierto?, era más cerrado, pero el impacto cultural fue tan grande, estoy hablando de datos reales, ¿cierto? El impacto cultural fue tan grande que prácticamente la inmensa mayoría, o por no decir todos los judíos de Alejandría, no hablaban hebreo. Ese fenómeno ya, el hebreo ya como lengua, prácticamente ya había desaparecido en el uso normal, ya en la época del exilio, del 586 al 539 antes de Cristo, cuando recordemos, ¿cierto?, el exilio babilónico, en donde el pueblo judío, la mayor parte de él, del pueblo judío fue dispersado y toda la élite gobernante, intelectual y religiosa fue llevada en cautiverio hacia la ciudad de Babilonia. Gran parte del mundo judío finalmente fue a dar a diversas partes del mundo y una de ellas fue Alejandría. Y ya el hebreo como lengua común se estaba olvidando. Llegaron a Alejandría, llegó todo este proceso de helenización siglos después, y finalmente vamos a encontrarnos con judíos que solamente y con mucho esfuerzo usan el hebreo como lengua litúrgica. Es como el caso del latín, por ejemplo, en la Iglesia Católica hasta hace unos 50 años más o menos. Era una lengua que ya no se usaba en el común, pero sí se utilizaba en este caso en rituales, en liturgia, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en el hebreo en relación al mundo helénico, perdón, al mundo del judaísmo alejandrino. Y eso derivó en un problema, porque no estaban entendiendo el texto de la Torá.
el texto de la ley. Volvamos al mito. ¿Qué pasa? Se los digo de manera muy rápida. El rey, ya, uno de los Ptolomeos, ya, quería tener un ejemplar de la Torá, ya, o sea, de la ley, porque consideraba interesante el estilo de vida del mundo judío que vivía en su territorio. Entonces le pide al jefe, ya, de lo que se llama la politeuma. Ya, la politeuma, ¿cierto? Eran estas grandes colonias, casi parecido a los guetos que empezaron a aparecer después, pero a diferencia que en este caso eran grandes y eran abiertos. Lo que sí eran enormes barrios con enorme cantidad, donde la mayoría absoluta eran judíos. Y le pide al jefe de uno de estas politeumas, ¿cierto? De la politeuma de Alejandría, que por favor tradujeran el texto de la ley de Moisés al griego para que el rey pudiera leer la ley y pudiera obviamente maravillarse de todo lo que conlleva el contenido de esta. Ya, perfecto, ningún problema. Entonces, este jefe de la comunidad judía envía un mensaje a Jerusalén y el sumo sacerdote le envía 72 sabios, ¿ya? 72 sabios en representación de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y esos 72 sabios fueron enviados a una isla que está al frente, de hecho esa isla existe, es la isla del Faro. Los enviaron ahí y les pidió que en un breve tiempo, lo más rápido posible, pudiesen traducir la ley, la Torá. Muy bien, se le pidió, un detalle, cada uno de los 72 estaba aislado, digámoslo así, tenía su casita, sus materiales, ¿cierto? Porque obviamente el tema de la escritura, el tema de poder traspasar el texto, ¿cierto? Era un trabajo arduo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es donde ocurre lo que yo llamé al comienzo de esto, el milagro. ¿Por qué? Porque al terminar el trabajo de los 72, al leer cada uno de los rollos, de los 72 rollos, dice este mito, ¿cierto? De la que aparece en la carta de Aristeas, el rey y el jefe ya de esta comunidad judía se maravillaron porque los 72 habían escrito exactamente lo mismo. Habían hecho exactamente la misma traducción y se le consideró un milagro. Y eso es muy importante porque ya en ese relato se nos dice que la traducción del texto de la ley al griego también era texto sagrado. Eso es muy importante de considerar. Eso es, digámoslo así, el mensaje que deja la carta de Aristeas. La traducción al griego también es y puede ser considerada palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le colocaron 70? Básicamente para redondear. Porque 72 en la mentalidad de la época no sonaba redondeado, así que le quitaron 2, digámoslo así, y lo dejamos en 70. Y ese es el origen mítico del relato de la traducción de los 70, ¿ya? Todo esto que estoy mostrando ahora en el Power, si lo están viendo, yo ya lo había, ¿cómo que se llama? Yo lo había mencionado antes, ¿ya? ¿Qué pasa? La Septuaginta, ¿ya? Se transformó en el producto de una necesidad urgente, porque sabemos que todo el mundo judío, sin importar en qué lugar del mundo está, tiene centralidad, ¿cierto? Tiene la importancia y desea conocer, saber lo que Dios le dice a través de la ley, la Torá. La Torá es un texto fundamental, es un texto importantísimo, nuclear de la fe judía, que después siguió adquiriendo aún con más fuerza esa centralidad cuando ya se produce la segunda diáspora en el año 70, ¿cierto? Con la destrucción del templo y la destrucción prácticamente de todos los lugares de culto del mundo judío. La Torá
en cierto modo, asume el papel del templo. Pero ya en el siglo II, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, ya se pensaba, se reflexionaba sobre la importancia radical de esta ley que era la misma voz de Dios. Problema. Resulta que no estábamos entendiendo esa voz de Dios porque estaba en una lengua que no era la mía. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Comenzó el proceso de traducción de la Septuaginta. A diferencia de la historia mítica, la Septuaginta fue paulatinamente traduciéndose, no fue algo puntual de un día o de un año. Fue un proceso muy lento, pero a su vez muy dinámico. Es decir, si bien las traducciones se estaban dando poco a poco, era un proceso prácticamente irreversible. Y evidentemente partieron con la ley, la Torá, y después siguieron los profetas. Y al final, todos los escritos, digámoslo así, considerados como, valga la redundancia, escritos, ¿ya? Los que tuvimos. Fue un proceso paulatino porque obviamente hablamos de un pueblo que ya estaba helenizado, que hablaba griego y que actuaba como griego, como aparece ustedes ahí ven en la imagen, ¿cierto? En la fotografía, si bien ahí lo que está mostrando es a un judío, ¿ya? Un judío que va a la sinagoga, ¿ya? Tiene toda la conformación de vestuario, ¿cierto? El calzado y el peinado, ¿ya? De un griego. Un dato curioso, interesante, importante, la palabra sinagoga es una palabra en griego que significa el lugar de reunión. Imagínense, hoy día el mundo hebreo ocupa una palabra griega para definir el lugar en donde se reúnen a rendir culto a Yahvé. Eso ya pasaba en este momento de la historia en donde se produce la aparición de la Septuaginta. Datos de vital importancia. Ya hemos dicho que entre el siglo III y el siglo I, según el trabajo de los exégetas, se establece finalmente el texto de la Biblia hebrea y, como lo dije, fue un proceso paulatino. Primero fue la ley, por ser el texto más importante de la Biblia hebrea, y después fueron los profetas, porque son segundos en importancia. Y después llegaron los otros, sobre todo el libro de los Salmos, que también tiene una gran importancia, ¿ya? ¿Y quiénes fueron los traductores? Obviamente nunca lo vamos a saber, ¿ya? Todos eran anónimos, ¿ya? Pero de lo que sí tenemos absoluta certeza de que quienes lo hicieron eran judíos, pero judíos helénicos, es decir, hablantes del griego e insertos en la cultura griega. ¿Qué lengua ocuparon? El griego, pero no cualquier griego, no era el griego de Aristóteles, de Platón, o el griego de las tragedias, que es un griego que ya en esa época era arcaico, sino el griego koiné. Koiné significa común, el griego que se usaba comúnmente en la comunicación. Recordemos también que el griego era la lengua franca ya en esa época, incluso en la época de Jesús ya era también la lengua franca, es decir, la lengua del comercio, la lengua de comunicación entre diversas culturas con lenguas distintas, ¿ya? Y esa koiné sirvió para traducir los textos de la Torá, ¿cierto? De los Nevi'im, los profetas y los Ketuvim, los otros escritos. Y tradujeron los textos que obviamente estaban en hebreo, además de las secciones, ¿ya? De la Torá o de otros libros como el libro de Daniel, por ejemplo, que tiene secciones escritas en la lengua aramea, ¿ya? Ojo, muy importante esto, porque aquí ya vamos a ver cosas raras, ¿ya? Si ustedes tienen una Biblia católica a mano, ¿ya? Se van a dar cuenta, si la comparan, por ejemplo, con un texto protestante, ¿cierto? Una Reina Valera de 1960, por ejemplo, se van a dar cuenta que la Reina Valera de 1960, el Antiguo Testamento, que a la postre es la Biblia hebrea, es más breve que el Antiguo Testamento de la Biblia católica. ¿Por qué? Porque la Biblia católica
ocupa en el canon del Antiguo Testamento, si no todo, la mayor parte de la Septuaginta. Es decir, usted va a encontrar libros que en la Biblia protestante evangélica no va a encontrar. ¿Y por qué no están? Bueno, ahí los vamos a explicar por el tema de ciertos criterios de elección y traducción. Pero, por ejemplo, el libro 1, el libro 2 de Macabeos, que están en la Biblia católica, son de la Septuaginta y exclusivo de la Septuaginta. No está en el mundo hebreo. Tampoco el libro de Baruch, tampoco algunos relatos, ¿cierto?, que se adherieron, ¿cierto?, al libro de Daniel, como por ejemplo el de Susana o el de Bel y el dragón. Hay partes de Daniel que son propias del texto griego, como por ejemplo el himno de los tres jóvenes. ¿Lo han escuchado? Cielos y tierra, ¿cierto? Bendigan al Señor, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Ese es un texto que viene de la versión griega de la Septuaginta del libro de Daniel. El Eclesiástico, la Sabiduría, el libro de la Sabiduría, son todos libros, ¿ya?, de la Septuaginta que finalmente quedaron en la Biblia católica. Pero ojo, también hay textos de la Septuaginta que no son aceptados por ninguno de los cánones cristianos, al menos el católico y el evangélico, como por ejemplo las Odas de Salomón, los Salmos de Salomón, ¿ya? Eh, el Salmo 151, que también forma parte de la Septuaginta, pero no está, obviamente, en ninguno de las versiones de los Salmos, ¿cierto?, de los dos cánones que estamos analizando. También el Cántico de Manasés, que también está en la Septuaginta, pero no está en ninguna de las Biblias, ¿cierto?, actuales. Y, bueno, y el resto coincide, ¿ya? Y el libro, por ejemplo, el Esdras 1, entre comillas, el Esdras que tenemos nosotros, ¿cierto?, en nuestras Biblias, es en realidad Esdras 2, ¿ya? Que nosotros lo hemos dividido en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. El Esdras 1, ¿ya?, es apócrifo, ¿ya? No está en ninguno de los textos tanto de la tradición católica como la tradición evangélica. Y Judith, muy importante, el libro de Judith, un libro muy especial, ¿cierto? Porque en su versión hebrea es el único libro de la Biblia hebrea en hebreo que no menciona en ningún momento a Dios. Y quienes tradujeron el texto de Esther, ¿ya? Esther dije, ¿cierto? Esther, el libro de Esther, ¿cierto? Al griego consideraron que eso era un poquito hereje, así que le agregaron más textos donde sí se hacían menciones a Dios, al templo y también menciones en cuanto a aparición de oración, ¿ya? El resto es igual, las dos Biblias, ¿ya? Pero con diferencias, como por ejemplo la que vimos al comienzo. Diferencias en palabras, diferencias en extensión incluso, diferencias en cuanto a lugares geográficos, etcétera, etcétera. Incluso diferencia en cuanto a la ordenación. Porque si ustedes se fijan en el PowerPoint, está dividido en dos partes, legislación e historia, y la segunda parte que es poetas y profetas. Eso no fue adrede, no fue algo que se le ocurrió porque sí, era la forma también en que se presentaban en el mundo griego los textos, cómo se clasificaban. La ley y la historia eran una sola cosa, la poesía, y en este caso los profetas, ¿cierto? La voz que viene de la voz de aquellos que han tenido la revelación divina es otra cosa, ¿ya? Es muy importante también tener en cuenta eso. Es un orden que no fue hecho al azar, sino que también tenía un propósito. Bueno, ahí hay una comparativa, un cuadro de comparación, ¿cierto?, entre los dos cánones cristianos que conocemos, ¿cierto? El católico y el evangélico protestante, ¿cierto? Y al lado derecho, tenemos los libros, ¿cierto?, de la Septuaginta. Cuáles están, cuáles no están, etcétera, etcétera. Y fíjense que el orden es muy parecido, ¿ya? Importante. No sé si, aquí creo que no se ve muy bien pero algo de eso se ve. Cuando uno traduce
uno se puede encontrar con dificultades que hacen que el texto salga un poco más largo que el otro, porque tenemos fuentes distintas, porque tenemos textos distintos, ¿ya? Porque hay un elemento importante que desde ya lo menciono. En la época de la antigüedad, los textos bíblicos existían en los textos bíblicos una gran variedad textual. Habían diferencias. Por ejemplo, el libro de Jeremías, ¿ya? Creo que hay un ejemplo más adelante. El libro de Jeremías en la Biblia hebrea es básicamente más breve que en la Biblia Septuaginta. Es mucho más breve. ¿Y por qué? Porque seguramente la persona que tradujo la Septuaginta al griego tenía un texto más largo en hebreo, texto que no nos llegó a nosotros. El texto que nos llegó a nosotros fue el de la versión breve de Jeremías. Interesante, ¿eh? Pero aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de Deuteronomio 6:4, que es donde se ven hartas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, la Septuaginta, este lo voy a leer, el resto lo pueden ir observando, ¿cierto? El texto de la Septuaginta dice 6:4. Estas son las prescripciones y sentencias que ordenó el Señor a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Dos puntos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Largo, ¿cierto? Seguramente eso fue una adición para dar contexto. Pero si ustedes se fijan en la Biblia hebrea, simplemente dice en la parte del 6:4, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Breve. ¿Por qué ocurre esto? Como les dije, es probable que el traductor le haya agregado ese contexto, ¿ya? Para darle solemnidad a un momento importantísimo que es el relato de los 10 mandamientos, el relato, no, perdón, no de los 10 mandamientos, sino el relato de la declaración de la profesión de fe de Israel. Escucha Israel, el famoso Shema Yisrael, ¿ya? La Septuaginta, el autor tenía más que claro que era un texto fundamental, le dio contexto. O también era posible que tuviese otro texto en hebreo que también tenía esta frase en largo. Es una posibilidad. Ahí el trabajo, ¿cierto?, de los exégetas es muy importante para poder determinar la razón. En el texto de abajo, ¿cierto? Ahí pueden ver también que la Septuaginta es mucho más larga, ¿cierto?, que en la Biblia hebrea. Le agregan más palabras, le agregan más frases, que seguramente vienen a tratar de darle contexto. Además, ya de por sí, ojo, la traducción al griego era, aunque hubiesen traducido el mismo exacto texto, las mismas exactas palabras, cosa que no ocurrió, pero pensemos que sí, aún así hubiera salido más largo que en hebreo. Dice que a la una empezamos a vocear para que se vayan. Sí. Porque no quería, pues que Silencio, yo por quiero favor. Después hablamos, ahí compartimos. ¿Ya? después a otros otro rato para que participen los dos grupos. Está bien, nada más. Nuevamente, Luciano, si puedes activar tu micro. Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Aquí tengo otro ejemplo, ¿ya? Que no es un ejemplo de mayor o menor extensión del texto. Lo que tenemos son cambios que tienen que ver, por ejemplo, con confusiones, por ejemplo, del texto hebreo. Lo que yo les decía, el texto hebreo, como tiene solamente consonantes, ¿ya? En cierto modo, físicamente es más breve que el texto en griego. ¿Por qué? Porque el texto en griego, además de de las consonantes, tiene vocales. Y haciendo unión con lo que están viendo en este minuto, el hecho de que no tuvieran las vocales podía producir confusiones en la traducción, porque habían palabras que tenían exactamente las mismas consonantes, pero tenían distintas vocales.
el caso famoso de los cuernos, ¿cierto?, de Moisés. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, una imagen de Moisés? ¿Han visto que tienen unos cuernos? ¿Se han dado cuenta que tienen cuernos? Eso es gracias al traductor, ¿cierto?, de la Septuaginta y a su vez a quien tradujo el texto de la Septuaginta al latín. Porque la palabra para referirse a rayo y para referirse a cuerno, en hebreo utiliza las mismas vocales. Y ahí se produjo una confusión. De tener los rayos que marcan la presencia y la densidad, ¿cierto?, de la presencia de Yahvé con Moisés, la compañía mutua, en vez de los rayos, ¿cierto?, que son la imagen esta del poder, ¿cierto?, de la luz, ¿cierto?, del flash, ¿cierto?, le pusieron cuernos a Moisés. ¿Ya? Ese ahí hay un ejemplo. Y ustedes pueden ver también en el texto de los 70 que pueden haber ciertas confusiones, pero también tiene que ver con las interpretaciones que hace el traductor. ¿Ya? Incluso lo que tiene que ver con la cultura y la geografía también influyen. Si ustedes se fijan abajo, el versículo 11 en hebreo dice, este es el texto de, si no me equivoco, de un texto de Isaías, ¿cierto? Dice, harán al este y los filisteos al oeste, devorarán a Israel a dentelladas. En cambio, en los 70 dice, Siria al oriente y los griegos al occidente, devorarán a Israel a dentelladas. Ahí hubo un cambio de pueblo, de ciudad, porque para los judíos griegos, perdón, no les hacía sentido ni Arán ni los filisteos. Ya en esa época no existían prácticamente. Pero sí existía Siria, que estaba al oriente, sí existían los griegos, digámoslo así, sobre todo los griegos que intentaron destruir, ¿cierto?, la herencia hebrea, la herencia judía, a esos dos cuyo contacto era, digámoslo así, contemporáneo de estos traductores, sí hacía sentido. En el fondo, los dos textos dicen lo mismo. Hay amenazas que vienen de un lado y otro, pero en el caso de los 70, lo que hace básicamente es traducir geográficamente, ojo, geográficamente el texto. Eso también es posible. Traducir geográficamente. Cambiar, por ejemplo, en las Biblias, ¿cierto? En algunas Biblias aparecen los queteos, ¿ya? Que los queteos en el fondo eran los griegos, porque en otras Biblias traducen también derechamente le ponen griegos. Los habitantes de las islas que aparecen en Isaías eran los griegos. Hay Biblias actuales, saltándome un poco a la Septuaginta, que derechamente traducen a estos habitantes de las islas como griegos. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes son los griegos, sabemos cuál es su impacto cultural y lo que podrían haber provocado en el contacto con el mundo judío. Ya en el siglo II antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, se puede ver ese tipo de decisiones de traducción. ¿Ya? Ahí pueden ver, por ejemplo, el fenómeno, bueno, lo que yo les decía, la Biblia hebrea, yo les decía que la Biblia hebrea era más breve que la Septuaginta, pero hay capítulos y hay secciones en que aparecen más largas. ¿Ya? Aparece en la Biblia hebrea esta imagen de Nabucodonosor, toda una descripción, ¿cierto? En cambio, la Septuaginta no aparece. Aquí esto es interesante, y que me lo salté rápidamente, básicamente, para mostrarles esto, que son textos exclusivos de los 70. Lo que yo les decía, que no estaban ni en el canon católico, ni en el canon protestante, ojo, pero que sí están en el canon ortodoxo, eso es importante, no lo había mencionado. El canon ortodoxo, ¿cierto? Sobre todo de las iglesias orientales, del grupo de las iglesias orientales, que no hay que confundir, por ejemplo, con la ortodoxia rusa, la ortodoxia griega, sino que las que tienen, son estos grupos ortodoxos que son del Oriente Medio, la iglesia Aldea, ¿cierto?
las iglesias que incluso nacieron del seno del nestorianismo, ya la iglesia copta, la iglesia etíope, ocupan estos libros y los consideran sagrados. Por ejemplo, ahí tienen el texto del Salmo de Salomón, que son textos bastante bonitos por lo demás, pero obviamente que son parte exclusiva de la Septuaginta. Mira, señoras, que surja su rey, hijo de David, ¿cierto? En el momento en que tú, oh Dios, sabes, para que reine sobre tu servidor Israel, y cíñele con la fuerza para que destroce a los príncipes injustos. Eso, ¿cierto? Es una añoranza y un deseo de la presencia del Mesías, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Bueno, estos son, eh, digámoslo así, son ejemplos de los textos que sí adoptó el canon católico y no aceptó el canon protestante, ¿ya? Para el canon protestante, a estos libros los llama apócrifos. En el mundo católico se les llama deuterocanónicos, ¿ya? En el caso, vuelvo atrás, de estos libros que no son aceptados por ninguno, ¿ya? Para el mundo protestante se llaman pseudoepigráficos. Es un enredo extraño. Y para el mundo católico, estos son los apócrifos, ¿ya? Estos son textos apócrifos. Simplemente hay un cambio de nombre que tiene que ver básicamente con la tradición teológica de cada una de las tradiciones cristianas, ¿ya? Pero aquí ya podemos ver, ¿cierto? Textos que nosotros conocemos que forman parte de la Septuaginta, ¿ya? Como por ejemplo este famoso texto de Sirácida, ¿cierto? O del Eclesiástico, que es muy conocido, ¿cierto? Si, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, ¿ya? Y el texto de Macabeos, que básicamente eh, es, digámoslo así, el comienzo del ministerio, entre comillas, ¿cierto? El ministerio armado, el cambio de mando, ¿cierto? Del jefe de la guerrilla macabea, ¿cierto? Cuando pasa a Judas, ¿cierto? Que es el que conocemos más como Judas Macabeo, ¿cierto? Ahora, bueno, ahí tienen el texto, ¿cierto? Son textos de la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, ¿ya? Ustedes pueden revisar en sus contextos, pero aquí es donde yo quiero marcar el momento fundamental de esta charla, porque uno podría perfectamente seguir mostrando textos, qué lindo que son, ¿cierto? Qué interesante, pero tienen un impacto muy importante, muy profundo, es como un meteorito, digámoslo así, que cae, ¿cierto? En pleno Golfo de México, ¿cierto? Marcando, ¿cierto? La geografía para siempre, porque eso fue lo que ocurrió, fueron las consecuencias que sucedieron por la aparición de este texto. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, porque así el mundo judío helénico pudo entender la Biblia, pudo entender su escritura, pudo entender y comprender la palabra de Dios, ¿cierto? Que le había sido, siguiendo la tradición judía, ¿cierto? Entregada por Moisés al pueblo. Y aquí es donde viene algo súper importante. Pero esa palabra, digámoslo así, se actualiza, se hace presente culturalmente. Se entiende que hay cosas que no se entienden, valga la redundancia. Se comprende de que hay textos, palabras, expresiones que pueden resultar oscuras en el sentido de que no se pueden entender y que era necesario entonces traducir. ¿Ven? No se trata de traducir palabras, vuelvo a decir, se trata de traducir ideas, conceptos, evidentemente dentro de un marco regulado. No era literalmente inventar un texto nuevo, era tomar el mismo texto en hebreo, traducirlo y hacerlo entender a aquellos hombres y mujeres, ¿cierto?, que se introducían, ¿cierto?, que practicaban la fe judía, que se reunían en la sinagoga. Tenían que entenderlo, obvio. No era un lenguaje arcano, no era un lenguaje misterioso, era el lenguaje para todo el pueblo. Como yo les dije, ¿cierto? Aquí van ingresando, ¿cierto? No solamente
palabras nuevas, sino también van traduciendo conceptos que después van a hacer finalmente impacto. Por ejemplo, aquí aparece, por ejemplo, la traducción "yo soy el que soy", ¿ya? Que es la traducción de la famosa frase que le dice, cuando Moisés le pide el nombre a Dios, ¿cierto? Le dice, todo el mundo se lo sabe así, ¿cierto? Yo soy el que soy. Pero en realidad la traducción es mucho más complicada. Pero la traducción "yo soy el que soy" viene directamente de la Septuaginta. También hay conceptos que después irían definiendo posturas filosóficas, ¿cierto? Como por ejemplo, hay palabras que, por ejemplo, la palabra nefesh, ¿ya? Que vendría siendo traducida después como sige, el alma, ¿ya? Y esas interpretaciones de traducción finalmente determinarían, por ejemplo, la aparición del pensamiento de Plotino, que era un neoplatónico judío. Interpretaba el judaísmo desde las concepciones de Platón reinterpretadas para su época. Y además permitió, y esa es quizá una de las críticas que tiene el mundo judío tradicional actual, que hizo que el texto de la Torá, ¿ya? Digámoslo así, se vulgarizara. ¿Qué significa eso? Significa que se hiciera conocido para todas y todos. Un romano que conocía, por ejemplo, el griego, podía perfectamente leer el libro del Génesis. Podría perfectamente leer el Éxodo, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Así, no sé, un griego que vive en Atenas, o no sé, un cartaginés que vive en lo que hoy día es Cartagena, en España, todos podían entenderlo si obviamente sabían griego, que era lo más probable. Pero el impacto mayor, ¿ya? Es el que acabo de mostrar. La Biblia griega, la Biblia de los 70, la Septuaginta, dicho de forma muy simple y sencilla, fue la Biblia de los primeros cristianos. Todas las citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento, o el 98%, porque hay algunas que algunos sostienen los exégetas que fueron sacadas desde otras formas textuales, pero el 98,5, digámoslo así, por ciento de las citas bíblicas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta. Cuando ustedes escucharon o leyeron al principio, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, esa es la forma en que aparece en la Septuaginta. En hebreo, en la Biblia hebrea, en la versión en hebreo, ¿cierto? Ahí aparece una voz, clama, dos puntos. En el desierto preparen el camino, ¿cierto? Pero en la Septuaginta aparece como es citado a su vez en Marcos. Así puede usted comparar otros textos bíblicos del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que cuando usted vea su Biblia van a tener diferencias de palabras que al final van a ser fundamentales. Porque las Biblias que nosotros tenemos, el texto del Antiguo Testamento en su mayor parte está basado en la Biblia hebrea, pero con correcciones que vienen de otros textos, por ejemplo, de la misma Septuaginta. Pero las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento, lo vuelvo a decir y lo voy a repetir quizás un par de veces más, son de la Septuaginta. La Biblia griega fue la base, por ejemplo, del Salterio. Si usted reza, por ejemplo, si usted reza las laudes, ¿cierto? La víspera, la liturgia de las horas, usted va a ver, ¿cierto? Que tiene el texto de los Salmos. Y uno pensará que esos textos vienen de la Vulgata. La respuesta es no.
los textos de los salmos que aparecen en la liturgia de las horas provienen del salterio que se le llama salterio galicano porque era el que se ocupaba en la Galia de los primeros siglos de las comunidades cristianas, hasta el siglo VI, VII incluso. Y ese texto del salterio galicano es la versión en latín, es la traducción en latín de los salmos como aparecen en la Septuaginta. Y su impacto fue tan grande que hasta el día de hoy, cuando se traducen al castellano, se traduce a partir del latín del salterio galicano, que a su vez traduce la Septuaginta, el libro de los salmos de la Septuaginta, no de la Vulgata. La Vulgata aparece después, siglo IV, siglo V, básicamente por la necesidad, básicamente aparece por la misma razón que apareció la Septuaginta, porque ya los cristianos y las cristianas de esa época no estaban entendiendo el griego. Y además habían otras traducciones al latín que no eran buenas traducciones, o porque tenían fallas muy grandes, o segundo, que en realidad pertenece al criterio de Jerónimo, ¿cierto? De San Jerónimo, eran porque esas traducciones se hacían del griego, de la Septuaginta. ¿Qué hizo Jerónimo? Agarró los textos en hebreo y desde los textos en hebreo del Antiguo Testamento empezó a traducir al latín. ¿Ya? Pero eso es, digámoslo así, para otro momento, para otra charla, otra historia. Pero lo fundamental es que para los cristianos de los siglos I hasta el IV al menos, la Biblia era para ellos la Septuaginta. Y lo podemos verificar. Pueden comparar las citas de Pablo, ¿ya? Y las citas de Pablo, ¿cierto? Son de la Septuaginta. Completamente. El texto hebreo tiene diferencias, a veces muy pequeñas, pero otras veces muy grandes. Y esas diferencias aparecen en las citas del Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, aparece una de las técnicas de citación bíblica de la antigüedad, que era la famosa técnica del collar de perlas, que era básicamente agarrar secciones de la escritura, ¿cierto? En esa época no existían los versículos entre paréntesis, ¿no? Era el trocito, nomás el trocito interesante, pero no era porque era el versículo tanto, tanto, no. Los versículos aparecieron recién en el siglo XV, siglo XVI, igual que los capítulos, aunque los capítulos creo que apareció antes, pero recién en el siglo XV, XVI aparecen los versículos, los numeritos pequeños que ustedes pueden ver en la Biblia. Antes era el texto, puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero el punto es que cuando hace ese collar de perlas, Pablo utiliza el texto de la Septuaginta, no el texto hebreo. Y usted se sorprenderá, porque a lo mejor dirá, pero Pablo era un fariseo, era un conocedor de la ley. Por supuesto que sí. Y de eso, la exégesis histórica, la historia de la iglesia, incluso la teología, pueden decir en voz común, ¿cierto? Efectivamente, Pablo era un judío conocedor de la ley, pero la conocía en griego. Y así lo fue citando. Ya para concluir, para que le dejemos un espacio para poder conversar, ¿cierto? Nos quedan unos 25 minutos aproximadamente, ¿ya? ¿A qué viene todo esto? Usted que seguramente vino acá a escuchar sobre Biblia y mujeres. Mucho. Ya lo he mencionado un montón de veces. La cultura también impregna no solamente un texto, sino sus potenciales traducciones. Si usted, por ejemplo, un ejemplo, digámoslo así, digámoslo desde este concepto profano, el cantar de Miocid. Si usted, Georgina, si usted, Livia, si usted, no sé, cualquiera de los que están aquí, lee el texto original del cantar de Miocid,
es muy probable que no lo entienda, porque está escrito en un castellano arcaico del siglo XIII, XII aproximadamente, que más encima coloca una tradición más antigua, para hacerlo más problemático. En cambio, si nosotros tenemos el texto del Cantar de Mio Cid en castellano contemporáneo, ahí sí. Pero ojo, tampoco no es llegar y transformarlo al castellano contemporáneo, porque hay que ver también las costumbres, las tradiciones, las expresiones, ¿cierto? Culturales, lingüísticas, religiosas, políticas de la época. Lo mismo ocurre en la Septuaginta. Lo mismo ocurre en cualquier traducción bíblica. Es importante conocer la Septuaginta porque así sabemos cómo los cristianos empezaron a comprender, a entender que el ministerio, las palabras, las acciones, la revelación, que en el fondo es la persona de Jesús, tiene un engarce, tiene una unión con toda la tradición salvífica, con toda la historia salvífica del pueblo de Israel, expresada teológicamente en la palabra de Dios, la Biblia. A partir de lo que la Septuaginta les entregó a los primeros cristianos, se pudo realizar una reflexión teológica, no solamente del Nuevo Testamento, no solamente usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Va a encontrar textos de la Septuaginta, los va a encontrar también en los textos de los padres y madres de la Iglesia de al menos los 4 primeros siglos de historia. Eh, Cirilo de Alejandría, Gregorio Nacianceno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Orígenes, ¿cierto? El famoso Orígenes, eh, y todos los padres antes y durante, digámoslo así, el periodo de los grandes concilios de Nicea y Constantinopla. Ya después empezaría a aparecer las nuevas traducciones al latín, entre ellas, ¿cierto? La más famosa y la que persiste hasta el día de hoy, la Vulgata. La, la pluralidad textual es un hecho. Por eso hay diferencias también. Porque no existía un texto unificado. Era casi un trabajo imposible. Estamos hablando de la antigüedad. Ahora es posible porque tenemos redes, porque tenemos la internet, porque tenemos una manera más rápida de poder cotejar fuentes. En esa época no. Podían haber equivocaciones, podrían haber cambios de palabras, podían haber agregados que tienen que ver básicamente con la explicación de quién estaba escribiendo o haciendo traducción del texto, o simplemente una versión más breve en relación al texto que se estaba traduciendo. En fin, van a haber muchos cambios. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el libro de Isaías, ¿ya? El libro de Isaías lo podemos encontrar en Qumran, ¿cierto? Los famosos rollos del Mar Muerto. Y ese texto, que está escrito en hebreo, tiene diferencias importantes con el texto tradicional hebreo, que después se transformaría en el texto canónico. ¿Estaba mal? No, no estaba mal. Simplemente había una gran variedad textual y que eso después redundaría en la Septuaginta. Bueno, lo que le decía con respecto al señor Jerónimo, ¿cuál de los dos textos tiene más autoridad? ¿El texto en hebreo o el texto que se tradujo al griego? Antes, y de hecho, esa es la razón por la que las Biblias protestantes apareció, ¿cierto? Estos libros fueron retirados de estos libros que venían de la Septuaginta, porque se primó el principio de la hebraica veritas. ¿Qué significa hebraica veritas? La verdad hebrea. Es decir, los textos en hebreo vendrían siendo quizás en la mentalidad de Jerónimo y después, más adelante, se fue perfilando con más fuerza, los textos en hebreo vendrían siendo seguramente los más fieles. Y ahí daban un montón de explicaciones, por ejemplo, de que era el texto que oyó Jesús, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo explicamos lo que dije al principio?
¿Por qué los cristianos ocuparon la Septuaginta y no la Hebraica Veritas? Bueno, eso dejó una huella en la historia, que incluso la podemos ver en las Biblias. Compare la Biblia Reina Valera con una latinoamericana y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Y esto es muy importante. Nosotros y nosotras seguimos traduciendo. Cuando nosotros tenemos el texto bíblico, no solamente tenemos un montón de letras, un montón de palabras, un montón de frases que suenan bonito y que tienen un carácter divino. Tienen un contenido que tiene a su vez que traducirse. Nosotros, en cierto modo, también somos traductores. Y aquí me engancho de nuevo al mundo de la Biblia y la mujer. Ya, ya para la próxima ocasión, cuando tenga la posibilidad de estar con la chica, ¿cierto? Que realiza los encuentros con ustedes. Cuando usted lee la Biblia, también usted puede traducirla desde una perspectiva de mujer, desde una perspectiva de mujer latinoamericana, desde una perspectiva de mujer latinoamericana pobre. Y así, nosotros cuando leemos, cuando interpretamos, también hacemos un ejercicio de traducción. Incluso, yo les podría dejar como tarea que lean cualquier texto bíblico de los que tengan a mano y lo traduzcan a su realidad. No sé, su colegio, su ciudad, su colonia, ¿cierto? Su barrio, su país, etc. Y al revés, la labor de traducción siempre va a estar condicionada por los aspectos culturales, los aspectos políticos, religiosos, de género, ¿cierto? Religioso, ya lo había dicho, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo influye finalmente en la manera cómo traducimos, cómo entendemos, cómo incorporamos. Y eso en la fe cristiana es fundamental. Eso en el fondo es lo que hace ser que la iglesia, la comunidad cristiana sea una comunidad católica. No, no me refiero al nombre, digámoslo así, a la denominación, como se dice, ¿cierto? Están los bautistas, están los metodistas, están los católicos. No, catolicidad en el sentido de las notas de la iglesia, es decir, la universalidad. Lo que hicieron los traductores de la Septuaginta, lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento en relación a la Septuaginta, lo que hizo Jerónimo, lo que hizo el padre Uraul, ¿cierto? Acá tengo, entre comillas, la gracia, ¿cierto? El honor de estar a 30 minutos de donde se tradujo la Biblia latinoamericana, acá, en Chile. Lo que hizo él, todo tiene que ver con el tema de cómo comprendemos hoy estas palabras, cómo hacemos vivas estas palabras. Así lo entendieron los judíos helénicos del siglo III, así lo entendieron los escritores cristianos hasta el siglo IV, así lo entendemos hasta el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Este es el momento para poder conversar. Si alguien tiene alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro, algún comentario con respecto a quizá alguna experiencia que tenga que ver también con todo lo que estamos viviendo, ya, y lo que estamos viviendo en este minuto, ¿cierto? Me refiero, lo puede hacer, ¿ya? Estoy abierto a cualquiera de sus inquietudes. Ah, de hecho voy a aprovechar aquí, Georgina. Ah, pero Georgina ya me levantó la mano. Georgina, cuéntame. Sí, yo me queda la sensación así de cuando uno interpreta y interpreta y interpreta e interpreta, ya sea porque vivo en diferente lugar, ya sea porque vivo en una cultura diferente, ya sea porque vivo en una época diferente, no se estaría perdiendo al paso del tiempo el, el alma de lo que fue al principio. Ahí hay una clave muy importante. Gracias, Georgina. Que es el tema de los mínimos, ¿ya? Evidentemente, nosotros nos adaptamos, nosotros interpretamos, pero hay mínimos, ¿ya? En el caso de nosotros los cristianos, nuestro, digámoslo así, mínimo es la persona de Jesús.
Cuando nosotros traducimos un texto, independiente de dónde lo hagas, de dónde, en qué contexto estés, en un barrio rico, un barrio pobre, en la frontera, en el sur, en Chiapas, en Veracruz o en Puebla, en diversas situaciones, hay un principio de interpretación, no obstante, que no hay que abandonar, porque precisamente puede producir lo que tú dices, que es la dispersión, quizá a lo mejor terminamos interpretando cualquier cosa, pero el fundamento primero, ¿cierto? Es la persona de Jesús que nos ha enviado su Espíritu, ¿cierto? Y que nos ha congregado en la comunidad cristiana que hemos llamado iglesia, ¿ya? Como pueblo de Dios, esos son los mínimos fundamentales para que esa interpretación pueda ser realmente una interpretación cristiana, la que sea, pero sí tiene que tener esas bases. Lo mismo que les pasó a los que tradujeron la Septuaginta. Claro, la hemos traducido al griego, hemos hecho algunos cambios geográficos y todo, pero hay que mantener el núcleo. Yahvé se ha revelado a Moisés y nos ha dado su ley. Yahvé ha escogido el pueblo de Israel, ¿cierto? No importa si está hablando hebreo, arameo o griego, pero esos son principios fundamentales. La ley, en el caso judío. Y en el caso cristiano, la persona de Jesús, sus palabras, sus obras, sus acciones, lo que él hizo, lo que no hizo, lo que intentó hacer, no sé, y sobre todo el misterio pascual. Eso también es un criterio súper importante que considerar. Laura. Gracias, sí. Bueno, precisamente escuchando todo esto, mi pregunta es, bueno, ¿quién determina los criterios? Nuevamente, como decía, ¿no? Entre todo, pues, a lo que se llega es a la esencia, a lo que hizo Jesús, ¿no? Como cristianos, Ujú, eso es lo que queremos transmitir. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál fue el mensaje con el cual queremos llegar? Pero ciertamente durante el tiempo y en la historia ha habido prohibiciones en cuanto a las traducciones, ¿no? De ahí el nombre de nuestro colegio, el Fray Luis de León, o Fray Luis de León, fue encerrado, ¿no? Por la Inquisición por haber traducido la Biblia de manera no autorizada, según mm, yo del hebreo, no estoy segura, no sé yo cuál haya sido el caso, claro. Él pero tradujo el Cantar de los Cantares, si no me equivoco. mande, tradujo el Cantar de los Cantares. Ujú. Y entonces, ¿por qué? Siendo una persona que está dedicada a esto, que conoce, ¿por qué se sanciona de esa manera? Bueno, era la Inquisición, no por qué se sancionó, sino por qué no se permiten esas traducciones tan libres de personas que se supone que conocen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la limita, la traducción? Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, aquí estaríamos entrando no solamente a un terreno teológico, sino también a un terreno sociológico, cultural y político. Evidentemente, Fray Luis de León realizó una obra, su traducción, ¿cierto? Fue una obra bella, una obra hermosa, una obra, si lo decimos con el criterio del siglo XXI, es una obra cristiana, profundamente de fe. Pero el problema es que nació en la época equivocada en donde, por un lado, ¿cierto? Había un problema que tenía que ver con el cómo se accede al texto. Y cuando digo cómo se accede al texto, es cómo, no me refiero al texto escrito solamente, sino a lo que se oye, a lo que escuchamos. Claro, ahí es donde prima, ¿cierto?, los principios eclesiales, que en esa época, ¿cierto?, en el contexto también de la reforma, ¿ya? Y de los resultados, ¿cierto?, de las consecuencias de la reforma, también fueron allanando el camino para que terminara el pobre ahí en la cárcel. Y así muchos, ¿ya? Algunos tuvieron que escapar, por ejemplo, Casiodoro de Reina, ¿cierto?, famoso porque junto con Cipriano de Valera, ¿cierto? Hicieron la primera traducción, digámoslo así, popular, una traducción bastante interesante porque se hizo a partir de los textos bíblicos en hebreo, etcétera, etcétera. Tuvieron que huir, ¿cierto? Tuvieron que irse, si no me equivoco, no sé si a Suiza o a Holanda, ¿ya? Pero obviamente ahí hay criterios que a muchas veces se nos escapan históricamente. Si tú me dices criterios hoy de traducción, los criterios básicamente tendrán que ver con la claridad del texto o con la fidelidad. Me refiero a si el texto es más
es más literal que otro. Sí tiene que ser traducido en un lenguaje más abierto, más claro, o simplemente tiene que traducirse palabra, casi palabra por palabra, como ocurre en otras traducciones. En las épocas anteriores también la dimensión de la eclesialidad era muy importante. Bueno, en cierto modo hoy día también, pero ahora hay una mayor apertura que también tiene que ver, ojo, con el fenómeno ecuménico, ¿ya? De traducciones bíblicas en donde hay un trabajo conjunto de diversas tradiciones cristianas. Ahora, en la época, ¿cierto? En la misma época de la Septuaginta, si había algún criterio, ¿ya? Eran básicamente los criterios religiosos. Lo mismo en el caso de las traducciones posteriores de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El caso de Jerónimo es muy especial porque Jerónimo, la traducción de Jerónimo logró lo que logró básicamente porque fue una traducción que se hizo a partir de todo un trabajo de exégesis pura y dura, digamos, pero que a su vez también estaba eh, barnizado, interiorizado con la fe eclesial. Créanme que la Vulgata de Jerónimo igual tuvo ciertas dificultades, ¿ah? Porque ¿cómo era posible que se tradujera la Biblia desde la lengua de los que mataron a Jesús? Así, así tal cual. Es decir, la lengua hebrea. Jerónimo, que tenía un carácter tenía un carácter bastante duro, ¿cierto? Era una persona difícil de tratar, dice la historia. Le dio exactamente lo mismo. Hizo el trabajo y al final la autoridad eclesial, representada por el Papa, el obispo de Roma, le dio la razón a él y la Vulgata fue poco a poco incorporándose a la liturgia de la iglesia. Criterios hay muchos para poder traducir, pero también viene del tema exterior, también político, social, económico. Hoy día los criterios son más teológicos, son mucho más abiertos que los de antes. Quizás por eso también, si Fray Luis de León viviera hoy día, evidentemente le estarían presentando el Ibero, ¿cierto? Su traducción sin ningún problema, o incluso en la misma arquidiócesis, ¿cierto? Y no habría ningún problema, o como decimos acá en Chile, ningún atado, ¿cierto? Atado es un nudo, ¿cierto? Y ustedes saben que a veces los nudos son complicados. No habría complicación. Pero eso básicamente, eso como que igual es un poco complicado explicarlo sin recurrir o sea, no se puede explicar solamente con un tema teológico, tiene que explicarse también con el contexto social, político y todo lo que mencioné anteriormente. Ah, y voy a aprovechar de responder la pregunta que también me hizo Georgina por el chat. No, los filisteos y los griegos son dos grupos distintos. Los filisteos son semitas como los hebreos, semitas como los egipcios, semitas como los árabes. Son una cultura, ¿cierto? Son como diría un Enrique Dussel, ¿cierto? Son un núcleo ético-mítico, muy marcado, con una lengua, ¿cierto? Con lenguas que son parientes, ¿ya? Que son hermanas. Si usted compara el hebreo con el árabe, son más las semejanzas que las diferencias. En cambio, los griegos son indoeuropeos, pertenecen al núcleo ético-mítico e indoeuropeo, el mismo de los romanos, el mismo de los celtas, el mismo de los grupos que después llegaron con los pasos de los siglos, como los germanos, los eslavos, e incluso con parentesco cultural con el mundo de la India, el mundo alrededor del río Indu, del Hindustán, como se dice, que son grupos culturales distintos. Los griegos obviamente hablaban griego, los filisteos hablaban la lengua filistea, y el griego es una lengua indoeuropea, el filisteo es una lengua semita. Eh, no obstante, se les mencionaba, ¿cierto?, en el texto bíblico porque fueron pueblos muy fundamentales. Ya mencioné el mundo griego, el mundo filisteo influyó mucho en la religiosidad del antiguo Israel, la que después derivaría en el judaísmo. Además que los filisteos fueron los creadores del alfabeto, ¿ah? No olvidemos eso. Eso es muy importante. Pero se trata de dos grupos culturales muy distintos, con mentalidades muy distintas. Lenguas, cultura, etcétera, etcétera. Eso.
¿Hay alguna otra duda, pregunta? Estamos casi ya llegando al final. Teacher, Moisés Nájera, o Nájera. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. Eh, Tengo una duda o quisiera escuchar tu versión, tu punto de vista. Hace un momento mencionaste los textos apócrifos. Ujú. Eso me ha parecido muy interesante. Pues bueno, ya que son en primer lugar bastantes, parece ser que tiene muchísimo conocimiento. En tu perspectiva, qué tan válidos, qué tan fidedignos son? Y igual, por otro lado, ¿por qué bueno, la Biblia convencional, en los textos canónicos no se tomaron en cuenta o se pudiese en algún momento tomar en cuenta para hacer una nueva versión de la Biblia? Esa es mi pregunta. Gracias, Moisés. Mira, para lo último es prácticamente imposible, pero básicamente yo aclaro lo siguiente, porque muchos dicen que los textos apócrifos no entraron a la Biblia oficial por decisión de la iglesia, pero ¿cuál es el problema? Que tendemos a pensar en la iglesia como la jerarquía eclesiástica, ¿ya? Que es algo muy común. No, o sea, los textos fueron apareciendo, evidentemente, bueno, pues recordemos que hay apócrifos del Antiguo Testamento o apócrifos hebreos, digámoslo así, apócrifos judíos, y también hay apócrifos cristianos. Hasta en el mundo islámico hay apócrifos islámicos, ¿ah? Frases de Mahoma que nunca dijo, pero que la tradición dice que sí, etcétera, etcétera. Ya. Culturalmente, muchos de esos textos apócrifos tuvieron un cierto impacto. Eh, pero muchos de ellos, uno de los criterios por el cual no se les consideró finalmente, por ejemplo, era la lejanía de generaciones en cuanto a la época. O sea, se trata de textos muchas veces que surgieron en el siglo II, en el siglo III después de Cristo, hablo del mundo cristiano entre paréntesis, ¿ya? Eh, que ya llevan 2, 3 siglos, digámoslo así, de distancia en relación a los textos, digámoslo así, entre comillas, canónicos. Pero incluso en esos textos que son canónicos y que son, digámoslo así, esos textos que son apócrifos, perdón, cercanos temporalmente hablando, ¿ya? Las comunidades, y ojo, y eso es importante, las mismas comunidades los fueron dejando de lado. ¿Por qué? Porque muchos de esos textos, si bien ocupaban nombres, ideas del, digámoslo así, entre comillas, del fundador, por decirlo de una manera muy, muy objetiva, Jesús, los apóstoles, Pedro, María, María Magdalena, etcétera, etcétera, muchos de esos textos aludían a ideas que la misma comunidad cristiana, y hablo del mismo pueblo de Dios, agrupado en sus comunidades, encontraban, primero las encontraban extrañas a lo que ellos habían recibido por parte de las personas que habían anunciado el Evangelio, la buena noticia para ellos. Segundo, muchos de esos textos corresponden a ideas que después fueron rechazadas por las comunidades cristianas y que ese rechazo fue confirmado. Eso es importante. Ese rechazo fue confirmado, no es que haya nacido de ahí, sino que lo que dijeron finalmente las autoridades eclesiásticas, empezando por el Papa, ¿ya? Y por los concilios, que también estaban en esa época con un margen de autoridad, no es que se le hayan ocurrido a ellos en el momento, simplemente ellos llevaban la voz de las comunidades cristianas diciendo, saben, estos textos nos corresponden porque, por ejemplo, tiene ideas del mundo gnóstico, tiene ideas de ciertos grupos heterodoxos de la iglesia, que pueden afectar, por ejemplo, la comprensión misma del carácter de Jesús. Por ejemplo, hay evangelios apócrifos que dicen que Jesús nunca tuvo un cuerpo físico, sino que simplemente era una imagen de que se había hecho literalmente el muerto en la cruz, ¿ya? Eso es, y eso obviamente generaba ese rechazo, generaba digámoslo así, esa negación, no tanto por autoridades, sino por la misma comunidad cristiana, porque eso también rechaza un tema muy importante de la fe cristiana. Eso es un ejemplo de lo que te estoy dando, que es el tema de la encarnación. Dios se hizo verdaderamente hombre. No era ni una imagen,
no eran nada así como extraño, no era un fantasma, no era una especie de alma que andaba ahí, no. Muchos de esos textos de apócrifos daban esa idea. Y así otras ideas que también las comunidades cristianas las encontraban extrañas y que alteraban, digámoslo así, el núcleo mismo de la fe, ya que recordemos, no es algo que se le hayan ocurrido a ellos, ni siquiera a los obispos o al papa, sino que venía directamente desde el testimonio apostólico, que a su vez venía del mismo testimonio de Jesús. Por eso esos textos finalmente no pueden, y hasta el día de hoy, no pueden, como que se llama, formar parte del canon. Lo mismo para el mundo hebreo, los apócrifos hebreos, ¿ya? Tenían ideas que los hebreos después rechazaron, ¿ya? Este tiempo no da, evidentemente, ya para decir cuáles fueron esas ideas, ¿ya? Pero esas ideas finalmente alteraban el núcleo mismo de la fe hebrea, y en el caso cristiano, el núcleo mismo de la fe cristiana. Por eso finalmente quedaron out, como se dice. Bien, veo que varios ya se han ido porque seguramente tienen alguna actividad en este momento. Vamos a dejarlo cierto. La importancia de la cultura es muy importante. Eso ya el Sí, Papa Luciano, Francisco. fíjate que como tenemos salida a las 2 de la tarde ya hoy, por eso algunos ya creo que ya están como dando por terminado. Sí, no, pero en Entonces, todo por caso eso que estamos se en han la salido. hora. Sí, estamos en Ajá. la hora, sí, para... Y les quiero agradecer, ¿cierto?, su tiempo. Yo sé que ustedes venían a otra cosa, ¿cierto? Pero espero que esta charla también ilumine el tema cultural, el tema que después van a venir dándose a partir ya del próximo mes, ¿cierto? Los animo también a seguir formándose, a seguir buscando textos. El tema de la Septuaginta es muy bonito, ¿ya? Pero en general los temas que tienen que ver con Biblia y sobre todo con Biblia y mujeres también. Así que sigan ahí buscando textos para que después con la expositora también puedan tener un diálogo, esperemos, tan rico como este, ¿cierto? Y gracias, que estén muy bien. Ya aquí ya es un poco tarde, ¿cierto? Así es que les deseo harto descanso, ¿cierto? Para este fin de semana y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muy agradecido, muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias. Chao, que Muchas les vaya muy gracias. bien. Chao, chao. Bonito Bye. día. Gracias, buenas tardes.